Mi nombre es Claire y nunca pensé que estaría contando esta historia. A los 19 años, era una típica estudiante universitaria de segundo año tratando de equilibrar las clases y la vida social mientras lidiaba con episodios ocasionales de nostalgia. Pero todo cambió con una llamada telefónica que puso mi mundo patas arriba. Probablemente debería empezar desde el principio. Hace 2 años, cuando tenía 17, mi padre falleció repentinamente. Solo quedamos mamá y yo después de eso, viviendo en la casa que papá había trabajado tan duro para construir para nosotras. Nos dejó bien cuidadas, con ahorros y la casa totalmente pagada. Pensé que estaríamos bien, solo nosotras dos, cuando me aceptaron en la universidad fuera del estado. Fue agridulce. Mamá me animó a ir, diciendo que papá habría querido que persiguiera mis sueños. Así que lo hice, volviendo a casa solo durante las vacaciones. Al principio, todo parecía estar bien. Mamá y yo hacíamos videollamadas con regularidad y ella parecía estar manejando las cosas bien. Entonces, hace unos meses, soltó una bomba durante una de nuestras llamadas. Claire, cariño, he conocido a alguien, dijo, su voz inusualmente aguda por la emoción. Se llama Robert y, bueno, nos vamos a casar. Casi dejo caer mi teléfono. ¿Casarse? Mamá, ¿cuánto tiempo lo conoces? Oh, unos 3 meses, respondió casualmente, como si me estuviera contando sobre un nuevo color de cabello. Pero cuando lo sabes, traté de ser comprensiva, de verdad lo hice. Pero algo se sentía mal en toda la situación. Aún así, me dije a mí misma que era bueno que mamá siguiera adelante. Que encontrara la felicidad de nuevo. Robert se mudó a nuestra casa e intenté hacer las paces con el hecho de que ahora había un extraño viviendo en el espacio de papá. La vida continuó, me concentré en mis estudios. Traté de reprimir la persistente sensación de que algo no estaba bien. Luego llegó la llamada que lo cambiaría todo. Era un martes por la tarde normal. Estaba terminando mi última clase cuando mi teléfono vibró. El número pertenecía a la señora Peterson, nuestra vecina de al lado, que vivía allí desde antes de que yo naciera. Claire, ¿eres tú? Su voz era tensa, preocupada. Algo extraño está sucediendo en tu casa. Ha habido gente entrando y saliendo durante días, sacando muebles, trayendo cosas nuevas. Y, hizo una pausa. Su voz bajó a un susurro. No he visto a tu madre en más de una semana. Intenté llamar a mamá inmediatamente, pero no hubo respuesta. Lo intenté una y otra vez. Nada. Luego, en el 5.º intento, el número estaba desconectado. Fue entonces cuando el pánico realmente se apoderó de mí. Corrí a mi dormitorio, tiré algo de ropa en una bolsa y me dirigí directamente a la oficina administrativa para solicitar una licencia de emergencia. En 1 hora, estaba en un tren rumbo a casa, viendo el paisaje pasar borroso por la ventana, tratando de convencerme de que había una explicación razonable para todo esto. El viaje en tren pareció durar una eternidad. Pasé la mayor parte tratando de comunicarme con mamá, dejando un mensaje de voz tras otro. Cuando finalmente llegué a nuestra calle, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono. Doblé la esquina y allí estaba, la casa de papá, la que había pasado los fines de semana arreglando, la que donde había medido mi altura en el marco de la puerta de la cocina todos los años hasta que cumplí 16. Pero algo era diferente. Había un coche desconocido en el camino de entrada y los macizos de flores que mamá siempre había mantenido tan ordenados ya comenzaban a verse descuidados. A medida que me acercaba, noté a una pareja parada en nuestro porche delantero como si pertenecieran allí. La mujer estaba regando lo que quedaba de las petunias de mamá, mientras que el hombre jugueteaba con la luz del porche. Disculpen, grité, tratando de mantener mi voz firme. ¿Qué están haciendo en mi casa? Se giraron para mirarme, intercambiando miradas antes de que el hombre hablara. ¿Tu casa? Lo siento, pero compramos esta propiedad hace unos días. Desapareció dentro por un momento y regresó con una carpeta. Aquí están los documentos, todos firmados y notariados. La vendedora fue Sarah Mitchell. ¿Es tu madre? Agarré los papeles con manos temblorosas. Allí estaba, en blanco y negro, la fluida firma de mamá al final de un contrato de compraventa. El sello de fecha era de hacía solo 3 días. Debe haber algún error, susurré, más para mí que para ellos. Ella no podría. La pareja parecía incómoda. La mujer dio un paso al frente, su rostro comprensivo. Escucha, cariño, no teníamos ni idea de que hubiera ningún problema. La venta se realizó por los canales adecuados. Todo fue legal. Tu madre no mencionó, ya no escuchaba, ya estaba marcando el número de mamá de nuevo y... esta vez. Finalmente contestó. Mamá, ¿qué demonios está pasando? Mi voz se quebró. Hay gente en nuestra casa diciendo que la compraron. Dime que esto es una especie de error. Claire, su voz era fría, distante. Es mi casa. La escritura estaba a mi nombre y tenía todo el derecho de venderla. Robert y yo hemos decidido pasar un tiempo en el extranjero. No podía creer lo que estaba oyendo. Tu casa. Papá construyó esa casa. Era para todos nosotros. ¿Dónde se supone que debo ir durante las vacaciones? ¿Cómo pudiste hacer esto sin siquiera hablar conmigo? Oh, cariño. Su tono era condescendiente ahora. Ya eres adulta. Puedes cuidar de ti misma. Y tu padre me lo dejó todo a mí. No a ti. El testamento fue muy claro al respecto.
Mi cabeza daba vueltas. ¿Y todas nuestras cosas? Las cosas de papá. Mis cosas. Vendí los muebles y electrodomésticos. En cuanto a tus pertenencias personales. Hizo una pausa y escuché el sonido de papeles moviéndose. Las trasladé a una unidad de almacenamiento. Te estoy enviando el número de la caja y el código de la cerradura ahora. Todo lo demás se ha resuelto. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto entrante. Los detalles de la unidad de almacenamiento. Supuse. Me quedé allí en la acera. Mirando ya no nuestra casa. Los nuevos dueños se habían retirado adentro. Probablemente queriendo evitar el drama familiar que se desarrollaba en su jardín delantero. La unidad de almacenamiento estaba en las afueras de la ciudad. Un laberinto de puertas metálicas idénticas y paredes de hormigón. Cuando levanté la puerta enrollable, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No había organización, ni cuidado, solo toda mi vida tirada como basura. Mis libros estaban esparcidos por el suelo de hormigón, algunos con páginas dobladas y cubiertas dañadas. El álbum de recortes que había hecho con papá durante mi tercer año de secundaria estaba boca abajo en una esquina. Con el lomo roto. No, murmuré, corriendo hacia adelante para rescatar una pila de fotos que habían sido arrojadas descuidadamente a una bolsa de basura negra. Al sacarlas, me di cuenta de que algunas ya estaban arrugadas y dobladas sin posibilidad de reparación. Mi ropa estaba metida en más bolsas de basura, toda revuelta. Abrigos de invierno con vestidos de verano. Ropa limpia con sucia. El oso de peluche que papá me había regalado en mi 5º cumpleaños estaba aplastado debajo de una bolsa de zapatos. Cuando lo saqué, uno de sus ojos colgaba de un hilo. Con dedos temblorosos, saqué mi teléfono y llamé a la única persona que sabía que lo entendería. La abuela. Toda la historia salió a borbotones. La casa. La unidad de almacenamiento. Todo. La abuela escuchó en silencio hasta que terminé. Luego la oí respirar hondo. Esa hija mía ingrata, dijo, su voz tensa por la ira. Claire, escúchame. Quiero que vengas a mi casa ahora mismo. Pero mis cosas. Nos ocuparemos de tus cosas. Estoy llamando a una empresa de mudanzas ahora mismo para que envíen un camión pequeño. Tú solo empieza a recoger todo. ¿De acuerdo? Lo resolveremos todo aquí. 2 horas después, seguía un pequeño camión de alquiler por la carretera hasta la casa de la abuela en el siguiente pueblo. Ella estaba esperando en su porche delantero cuando llegamos y me envolvió en uno de sus feroces abrazos en el momento en que salí del coche. Pasamos el resto del día tratando de comunicarnos con mamá. Llamada tras llamada fueron directamente al buzón de voz. La abuela dejó mensajes cada vez más enojados, pero no hubo respuesta. No te preocupes por nada, dijo la abuela mientras nos sentábamos en su cocina esa noche, con tazas de chocolate caliente frente a nosotras. Como cuando era pequeña, puedes quedarte aquí siempre que lo necesites. Vacaciones. Fines de semana. En cualquier momento. Esta es tu casa ahora. Esa noche, acostada en la habitación de invitados de la abuela, cometí el error de revisar las redes sociales. Allí estaba mamá, publicando fotos de algún elegante resort en Europa. Ella y Robert posaban junto a una piscina, con cócteles en la mano, como si no les importara nada en el mundo. Miré el teléfono hasta que mi vista se nubló por las lágrimas. Luego, con movimientos rápidos y enojados, la bloqueé en todas las plataformas que se me ocurrieron. Si ella podía desechar nuestra relación tan fácilmente como había tirado mis cosas en ese almacén, entonces yo podía borrarla de mi vida con la misma facilidad. Los años siguientes pasaron en un borrón de clases, trabajos a tiempo parcial y visitas de fin de semana a la casa de la abuela. Ella se convirtió en mi roca, la única constante con la que podía contar. Hablábamos por teléfono varias veces a la semana y nunca dejaba de preguntar por mis clases o de recordarme que comiera bien. Estaba en mi último año de universidad cuando recibí la llamada. Era un martes por la mañana, como aquel día hace años cuando todo con mamá se derrumbó. Pero esta vez era la vecina de la abuela, la señora Reynolds. Claire, cariño, su voz se quebró. Tu abuela tuvo un ataque al corazón anoche. Los paramédicos lo intentaron, pero el mundo dejó de girar. No recuerdo mucho sobre el viaje a la ciudad de la abuela. Solo que de alguna manera llegué allí de una pieza. La casa se veía exactamente igual que en mi última visita. Hace 2 semanas. La campanilla de viento que amaba todavía tintineaba en el porche. Sus guantes de jardinería todavía estaban colgados de la barandilla donde los había dejado. Tuve que encargarme de todos los arreglos del funeral. Algunas personas preguntaron si iba a informar a mamá, pero no pude hacerlo. La idea de verla, de tener que lidiar con ella durante esto, simplemente no pude. Además, sabía cómo funcionaban los pueblos pequeños. Alguien se lo diría de todos modos. Probablemente ya lo había hecho. El funeral fue hermoso, tal como la abuela hubiera querido. Simple pero elegante. Con todas sus flores favoritas. Estaba allí, aceptando condolencias de lo que parecía ser todo el pueblo, cuando un hombre alto con un traje impecable se me acercó. Señorita Claire Mitchell, me entregó su tarjeta de presentación. Soy James Wilson, el abogado de su abuela. Necesito hablar con usted sobre su testamento lo antes posible. Miré la tarjeta. ¿No deberíamos esperar a mi madre? Probablemente aparecerá pronto queriendo su parte. El señor Wilson negó con la cabeza.
Eso no será necesario. El testamento solo concierne a una persona, usted. Al día siguiente, me senté en su oficina. Todavía aturdida por todo, las palabras del testamento me invadieron como olas. A mi querida nieta, Claire Mitchell, le dejo todo mi patrimonio. También dejó otra carta para mí. Mi mano tembló cuando la abrí. El papel todavía olía al perfume de la abuela. Mi querida Claire, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy allí para decirte en persona lo orgullosa que estoy de ti. Cuánto te amo, quiero que entiendas por qué he tomado esta decisión. Cuando tu madre te abandonó por un hombre que apenas conocía, me rompió el corazón. Siempre había planeado dividir mi patrimonio entre tú y ella. Pero al verla malgastar el dinero que tu padre ganó con tanto esfuerzo, al ver con qué facilidad tiró la casa que él construyó con tanto amor, supe que no podía confiarle el legado que he pasado décadas construyendo. Tú, mi dulce niña, has demostrado fuerza, resiliencia y gracia más allá de tus años. Has trabajado duro, te has mantenido enfocada en tu educación, tal como tu padre siempre quiso. Te elijo a ti, Claire, no solo como mi heredera, sino como la hija de mi corazón. La casa y todos mis ahorros, $300,000, son tuyos. Úsalos sabiamente, construye la vida que mereces y sabe que donde quiera que esté, te estoy cuidando con amor y orgullo. Con todo mi amor. La abuela, después del funeral, la realidad se impuso rápidamente. Todavía me quedaba un año de universidad por terminar y la casa de la abuela no podía quedarse vacía. Los impuestos sobre la propiedad y los servicios públicos se acumularían y, además, una casa vacía tiende a traer problemas. Después de mucho pensarlo, contacté a una agente inmobiliaria local llamada Linda Barrett para que se encargara de alquilarla. Te enviaré actualizaciones semanales, prometió Linda mientras regresaba a la universidad. Por supuesto, te llamaré inmediatamente si hay algún problema. Los primeros meses transcurrieron sin problemas. Linda encontró una pareja joven y agradable con un bebé en camino. Firmaron un contrato de arrendamiento de 1 año y se mudaron de inmediato. Me volví a mis estudios, tratando de concentrarme en los exámenes finales y las solicitudes de empleo en lugar del vacío que la abuela había dejado. Luego llegó la llamada. Claire, la voz de Linda era tensa. Hemos tenido un incidente en la casa. Una mujer apareció ayer causando una gran escena. Gritaba que era la dueña legítima de la casa, tratando de entrar por la puerta trasera. Los inquilinos estaban aterrorizados. Tuvieron que llamar a la policía. Cerré los ojos, ya sabiendo. ¿Cómo era ella? De mediana edad, bien vestida, pero algo desaliñada. Cabello oscuro, alrededor de 56. Esa es mi madre, dije rotundamente, y no se va a detener. Tenía razón. En cuestión de días, mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de números desconocidos. Los ignoré todos, pero los mensajes de voz se acumulaban. Claire, soy tu madre. Devuélveme la llamada inmediatamente. Claire, necesitamos hablar sobre la herencia ahora. No puedes ignorarme para siempre. Jovencita, devuélveme la llamada o te haré las cosas muy difíciles. Bloqueé número tras número. Pero ella seguía encontrando nuevos para contactarme. Empecé a tener problemas para dormir, saltando cada vez que mi teléfono sonaba. Mis calificaciones empezaron a bajar y mis profesores notaron que estaba distraída en clase. Entonces, exactamente una semana después del incidente en la casa, estaba caminando por el campus hacia mi clase de la mañana cuando escuché una voz familiar. Claire, me quedé helada. Allí estaba ella, de pie junto al centro de estudiantes como si tuviera todo el derecho de estar allí. Mamá se veía diferente. Su ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por piezas de tiendas comunes que no le quedaban del todo bien. Su cabello, generalmente perfectamente peinado, se encrespaba con la humedad de la mañana. Haré una escena aquí mismo si tengo que hacerlo. ¿Es eso lo que quieres? Que tu madre grite delante de todos tus compañeros de clase sobre cómo le robaste su herencia. Miré a mi alrededor. La gente ya estaba mirando. Lo último que necesitaba era convertirme en el chisme del campus. Bien, dije con los dientes apretados. Hay una cafetería a la vuelta de la esquina. 10 minutos. Eso es todo lo que tienes. La cafetería estaba llena del ajetreo de la mañana. Pero mamá logró encontrar una mesa en la esquina. Me senté frente a ella, con mi bolso en mi regazo, lista para irme en cualquier momento. Vayamos al grano, dijo, sin siquiera molestarse en preguntar cómo estaba. Sé sobre la herencia. Soy su hija, su única hija. Tú eres solo la nieta. Obviamente, esta herencia debe dividirse entre nosotras. 50/50. Es lo correcto y lo sabes. Como lo que tú hiciste cuando vendiste la casa de papá. Las palabras salieron agudas y amargas. La casa que construyó para nosotras. La que debería haber sido mitad mía. Su rostro se puso rojo. Eso fue completamente diferente. Yo era la dueña, al igual que la abuela era la dueña de su casa. La interrumpí, y ella eligió a quién dejársela. Esto no es lo mismo en absoluto. La voz de mamá se estaba volviendo más fuerte, llamando la atención de las mesas cercanas. No dejaré que robes lo que es legítimamente mío. Te demandaré si tengo que hacerlo. Adelante, dije, aunque mis manos temblaban debajo de la mesa. El testamento es perfectamente claro. Luego cambió de táctica, su rostro suavizándose en una expresión manipuladora familiar.
Después de todo lo que he hecho por ti. Claire, pagué tu educación universitaria. No pude evitarlo. Me reí. Tú nunca trabajaste un día en tu vida. Mamá, transferiste dinero de la cuenta de papá para pagar mi matrícula. Dinero que dejó para mi educación. ¿Cómo te atreves? Golpeó la mesa con la mano, haciendo que las tazas vibraran. Pequeña ingrata, he terminado aquí. Me puse de pie, agarrando mi bolso. No me vuelvas a contactar. Salí por la puerta, su torrente de obscenidades siguiéndome a la calle. Varios clientes estaban grabando con sus teléfonos. Genial, justo lo que necesitaba. De vuelta en mi dormitorio. Cometí el error de revisar las redes sociales. Mamá ya había publicado una diatriba de una novela. Nunca pensé que mi propia hija me traicionaría así. Manipuló a mi pobre madre. La puso en mi contra y robó lo que debería haber sido mío. Mi propia sangre conspirando a mis espaldas. La sección de comentarios se convirtió rápidamente en un campo de batalla. Los hermanos y primos de mamá intervinieron, insultándome y exigiendo que hiciera lo correcto. Pero la familia de papá se defendió con fuerza. Sara, todos recordamos cómo abandonaste a Claire y te escapaste con ese hombre. Escribió mi tía Susan. Vendiste la casa de la infancia de Claire y te fuiste a Europa. ¡Qué vergüenza! Algunos parientes más lejanos y amigos de la familia intentaron ser la voz de la razón. Si estás tan segura de que tienes un reclamo, llévalo a los tribunales, comentó uno. Lanzar acusaciones en Facebook no va a cambiar un testamento legal. Pero mamá siguió adelante, publicación tras publicación, cada una más dramática que la anterior. Se pintó a sí misma como la víctima de una gran conspiración entre la abuela y yo, omitiendo convenientemente cómo me había tratado estos últimos años. Después de graduarme, finalmente regresé a la casa de la abuela, mi casa ahora. Los inquilinos se habían mudado la semana anterior, dejando todo sorprendentemente bien mantenido. De pie en la sala de estar vacía, casi podía escuchar la risa de la abuela resonando en las paredes. Decidí tomarme unos meses libres antes de buscar trabajo. La herencia significaba que podía permitirme respirar un poco y la casa necesitaba algunos arreglos. Nada importante, solo el tipo de reparaciones menores que se acumulan con el tiempo. Un tablón del suelo que cruje aquí. Un grifo que gotea allá. Se sentía bien mantener mis manos ocupadas. Hacer que el espacio fuera realmente mío. Estaba en medio de repintar la cocina cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Pero pensé que podría ser uno de los viejos vecinos de la abuela que venía a saludar. Me limpié las manos cubiertas de pintura en mi overol y me dirigí a la puerta. En el momento en que la abrí, se me encogió el estómago. Allí estaba mamá, que no se parecía en nada a la mujer elegante que recordaba. Su cabello estaba sin lavar. Su ropa arrugada y su rímel corría por sus mejillas. Claire, sollozó, pasándome y entrando a la casa antes de que pudiera detenerla. Tienes que ayudarme. No tengo a dónde ir. ¿De qué estás hablando? Me quedé junto a la puerta abierta, manteniendo mi ruta de escape despejada. Robert me dejó, gimió, hundiéndose en el viejo sofá de la abuela. Se llevó todo. Estoy en la ruina. Claire, necesito un lugar donde quedarme. Solo hasta que me recupere. Y tal vez, la miré con incredulidad. Tienes que estar bromeando. Soy tu madre. Lloró. No puedes dejarme en la calle. Como me dejaste. Las palabras salieron agudas y frías. Como me abandonaste y te escapaste con Robert y todo ese dinero de la casa de papá. Se sentó más derecha, secándose los ojos. Eso es diferente. Ya eras adulta. No te ibas a morir de hambre. Claro, porque la abuela me acogió. La misma abuela en cuya casa ahora estás tratando de entrar por la culpa. No lo entiendes. Ahora estaba realmente llorando. Robert me obligó a vender la casa. Era controlador, manipulador, me intimidó para que hiciera todo. Yo también fui una víctima. Saqué mi teléfono, abrí su perfil de redes sociales y lo levanté. ¿De verdad? ¿Es por eso que publicaste esto ayer? Allí estaba. Una foto de ella y Robert en algún restaurante elegante. Sus brazos alrededor de ella mientras ella sonreía a la cámara. El pie de foto decía: noche de cita con mi alma gemela corazón rojo. Y esta de la semana pasada. Pasé a otra foto, y estos cientos de otras que muestran lo intimidada e infeliz que has estado. El rostro de mamá cambió. Las lágrimas se detuvieron instantáneamente, reemplazadas por algo feo y duro. Pequeña basura, gruñó, poniéndose de pie. Debería haber abortado cuando tuve la oportunidad. No eres más que una codiciosa. Ingrata, fuera. Mi voz temblaba. Pero mantuve mi posición. No quiero volver a verte nunca más. Te arrepentirás de esto, espetó mientras pasaba a mi lado como una tormenta. Eres igual que tu padre. Egoísta. Cerré la puerta de golpe en su cara, cortando cualquier cosa cruel que estuviera a punto de decir a continuación. A través de la madera, podía oírla seguir gritando. Pero me deslicé para sentarme en el suelo, con la espalda contra la puerta, y esperé hasta que finalmente se fue. Las consecuencias de la visita de mamá fueron exactamente las que esperaba. Mi teléfono explotó con mensajes de familiares de los que no había tenido noticias en años. Todos de repente preocupados por la pobre Sara y su difícil situación. Cada día traía nuevos intentos de culpa, nuevas acusaciones. Linda llamó para decirme cómo mamá lloraba hasta quedarse dormida.
La prima Rachel le envió largos mensajes de texto sobre las obligaciones familiares y el perdón cristiano. El tío Tom escribió todo un correo electrónico sobre cómo estaba destrozando a la familia. Fue entonces cuando decidí que ya había tenido suficiente. Me senté frente a mi computadora y escribí todo. Toda la historia desde el día en que vendió nuestra casa hasta su reciente intento de entrar en la casa de la abuela. Adjunté fotos de la unidad de almacenamiento donde tiró mis cosas. Capturas de pantalla de sus publicaciones de vacaciones en Europa justo después de que me dejara sin hogar y... finalmente. El golpe de gracia. Una copia escaneada de la carta de la abuela. Lo publiqué todo públicamente. No más esconderme. No más dejar que mamá controlara la narrativa. La respuesta fue inmediata. Los parientes de mamá se quedaron en silencio. Los mensajes de culpabilidad se detuvieron. Incluso aquellos que habían sido sus defensores más acérrimos no pudieron discutir con las propias palabras de la abuela. Eso fue hace 6 meses. Terminé de renovar la casa. Ahora nada lujosa. Solo haciendo la mía mientras mantenía los toques de la abuela que la hacían sentir como un hogar. Encontré un buen trabajo en una empresa de marketing local y estoy construyendo una vida para mí. A través de la vid familiar. Escucho fragmentos sobre mamá. Vive en el siguiente estado. En un pequeño apartamento que apenas puede pagar. Robert realmente la dejó, llevándose la mayor parte de su dinero. Tuvo que vender su ropa y joyas de diseñador y... por primera vez en su vida. Está trabajando como empleada minorista. A veces, cuando estoy sentada en el jardín de la abuela en las noches tranquilas. Pienso en cómo mamá debe haberlo planeado todo en su cabeza. Probablemente pensó que gastaría el dinero de papá viviendo la gran vida con Robert. Sabiendo que tenía la herencia de la abuela como plan de respaldo. Eligió disfrutar el momento, gastando descuidadamente, sin pensar nunca en las consecuencias. El otro día encontré un viejo álbum de fotos en el ático. Había una foto de mamá sosteniéndome cuando era bebé, ambas sonriendo a la cámara. Por un momento, sentí ese viejo dolor familiar, ese deseo de que las cosas hubieran podido ser diferentes. Pero luego recordé las palabras de la abuela. A veces, lo más difícil y lo correcto son lo mismo. Cerré el álbum y lo volví a colocar en el ático. Tal vez algún día quiera volver a mirarlo. Pero por ahora estoy enfocada en el futuro. Mi futuro, el que estoy construyendo en mis propios términos en esta casa llena de recuerdos de las personas que realmente me amaron. No solo cuando era conveniente, sino siempre.